Cozy Heart. Fanfic de My Little Pony. Por Startiev. Capítulo 3. Muy bien, todos sigan así, aunque sea el último día antes de vacaciones, recuerden que aún así hay que dar lo mejor, ya imagino que volverán del verano con más esperi. Su Majestad. Dijo repentinamente un guardia mientras entraba al salón de clases donde Twilight se encontraba. El tono de voz de aquel guardia la tomó un poco por sorpresa, así que tardó un poco en reaccionar y responder. Temía a cualquier mala noticia, así que se levantó y tras dar indicaciones a los unicornios de la escuela que siguieran en lo suyo, salió del salón junto al guardia. ¿Qué pasa? Floriagor está bien, dijo Twilight. Sí. La princesa se encuentra bien, es sobre Discord. Al escuchar la respuesta, Twilight sintió un gran alivio. Temía que fuese algo relacionado a Flurry, tal vez algún accidente u otra cosa que pudiera hacerle daño, o peor aún, que ésta realmente haya intentado hacer algo con la estatua de los 3 villanos. Pero al escuchar que se trataba de Discord solo suspiró aliviada. Aún así recuperó la compostura y seriedad para preguntar, sea Discord o no. ¿Hizo algo que alteró realmente al guardia como para ir a buscarla a la escuela con tanta preocupación? Aún así, Twilight sentía que ya ninguna noticia podría hacerle mal. Oh. ¿Y qué fue lo que hizo? Preguntó con una pequeña sonrisa. Liberó a los animales del jardín oeste, prendió fuego que moja a una torre de vigilancia, comenzó a construir un muro para dividir Canterlot. Está haciendo que los árboles cercanos a la ciudad y dentro de esta cobren vida para coleccionar ponies y está revolviendo la correspondencia de toda la ciudad. Lo peor es que es todo al mismo tiempo. Son muchos Discords para nuestras fuerzas, incluso los Wonderbolts han comenzado a sobrevolar la ciudad. La respuesta del guardia le regresó la preocupación a Twilight de golpe, casi igual a una cubeta de agua helada. Discord estaba molestando desde que iban por Flurry y a la estación. Era obvio que quería estresarla, pero lo de ahora no tenía ningún sentido. Rápidamente le llegó un fuerte flashback de cuando convirtió a Ponyville en la capital mundial del caos. Tal vez no era la misma gravedad, pero se acercaba bastante. La diferencia era que esta vez se podría tratar de una de sus bromas amistosas. Aún así no encontraba un sentido para una broma tan caótica de la nada, pero una cosa era segura, necesitaba ayuda especializada. Me temo que tendrán que aguantar un poco más. Si puedes contactar con la General Dash de los Wonderbolts, notifica que solo quiero que se encarguen de que no haya heridos, iré por refuerzos. Esta sin duda es una amenaza a nivel Fluttershy, dijo Twilight con una seriedad casi militar. Sí, Su Majestad. Rápido se dirige al castillo, gritó Flurry mientras volaba tan rápido como podía tras de Cozy, pero pese a ser una Pegaso de muy corta edad, al menos físicamente, era realmente rápida. Flurry comenzó a sentir un horrible sentimiento de culpa y miedo al ver cómo Cozy poco a poco iba alejándose más y más. Había cometido un grave error. Aléjate de mí, princesa. No necesito que me estorbes, yo misma encontraré a la princesa Twilight y recuperaré lo que es mío, mi magia alicornio, dijo Cozy con furia mientras se acercaba a una ventana del castillo. Específicamente la ventana que dibujaba la derrota de Nightmare Moon a manos de Twilight y sus amigas. Cozy estaba cerca y estaba comenzando a ponerse en posición para evitar cortarse al entrar rompiendo la ventana, pero en cuanto sus cascos traseros tocaron el cristal, este se estiró como plástico para envolver, haciendo un efecto de rebote que sea RAG. Debido a ello se logró que Cozy cayera al suelo en picada. Es una broma clásica, poner plástico en el paso de alguien. Rainbow Dash me la enseñó, dijo Discord con una sonrisa orgullosa. Cozy, gritó Floriagor, quien se lanzó volando en picada tras la Pegaso para tratar de atraparla en el aire antes de que ésta toque el suelo. Mientras caía, Cozy trató de recuperar el vuelo sacudiendo sus alas tan rápido como pudo, pero su mismo miedo a la caída, sumado a su enojo, solo hicieron que su caída fuese más rápida. Antes de que llegara al suelo,
Pudo ver a la distancia otra ventana, se trataba de la ventana de coronación de Twilight. Cuando se volvió princesa de la amistad, esa última vista solo hizo que se molestara más. Por un momento intentó abrir sus alas nuevamente, pero ya estaba muy cerca del suelo, solo cerró sus ojos con fuerza esperando el impacto. Te tengo. Cousy escuchó la voz de aquella alicornio y tras eso sintió como era sujetada rápidamente por los cascos de esta misma. Fue así que al paso de unos pocos segundos abrió los ojos y pudo ver aquella melena colorida, entre morada con rosa y sus mechones azules, las alas con plumaje rosa y el rostro de ésta. Se quedó quieta por un momento mientras exploraba esa vista una y otra vez. Así hasta que Flurry abrió sus alas para descender y finalmente aterrizar sanas y a salvo en un jardín. ¿Estás bien?, preguntó Flurry mientras jadeaba un poco por la adrenalina del momento, seguido de una pequeña sonrisa nerviosa hacia la contraria. Cousy se quedó en silencio, solo tomó aire por unos segundos para después recuperarse en sí y empujar bruscamente a Flurry. «Aléjate», gritó Cousy, «el haberme salvado no cambia nada. Ustedes, princesas, arruinaron mi vida, han acabado con mis planes, destruyeron todo por lo que me esforcé y después me volvieron presa por 17 años». Dijo Cousy con ira y reclamo hacia Flurry. Mientras decía eso sus ojos se llenaban de lágrimas, en una mezcla de enojo, impotencia y tristeza. «Ustedes me quitaron todo, yo tengo el derecho a pagarles con la misma moneda». Flurry solo escuchó atenta a la contraria mientras comenzaba a sentir una horrible presión en su pecho. Era aquel sentimiento de culpa nuevamente. No dijo nada, solo escuchó con atención hasta que Cousy dejó de gritar. Eso porque se dirigió a ella con enojo para golpearla con sus cascos. Flurry quiso moverse o detenerla, no hubiera sido difícil, se trata de una Pegaso realmente pequeña. Con muy poca magia de su cuerno pudo haberla apartado y sujetado en ese momento, pero no lo hizo. Recibió aquellos golpes en el pecho, dolían pero no mucho realmente. También poco a poco esos golpes fueron perdiendo fuerza hasta que Cousy se dejó caer al suelo. «TCH, las odio, muéranse de una vez», gritó Cousy con ira mientras sus lágrimas caían al césped. «Bueno, eso fue suficiente, no quiero imaginar el sermón de Twilight por mi gran y caótica distracción para alejar a los guardias. Aparte demostró seguir siendo malvada, así que permite que la regrese a su estado de roca nuevamente. Me caía mejor así», dijo Discord mientras se tronaba los nudillos y comenzaba a preparar el rayo a la 1. A las 2. «Espera». Discord lanzó el rayo rápidamente a otra dirección por la sorpresa tan repentina. Aquello causó que le diera a uno de los árboles vivientes que había despertado. «¿Qué crees que haces?», dijo Discord con nervios. Flurry ahora estaba posada frente a Cousy, quien seguía llorando en el suelo. Flurry miró fijamente a Discord, mientras protegía a Cousy con su cuerpo. «¿Sabes lo que Twilight me haría si convierto a su sobrina en roca?», dijo Discord debido a que casi lanzaba el rayo sobre Flurry. «Muévete para que pueda volver a hacer la roca», demostró que sigue llena de maldad. Flurry solo negó con la cabeza mientras se acercaba un poco más a Cousy. No podía explicar el por qué ni cómo. Estaba molesta con Cousy, aparte preocupada por las consecuencias si la Pegaso acababa de golpearla y gritar que se muriera. Pero aún así, Flurry era consciente de lo que cruel que era liberarla para después volver a atraparla de inmediato. Era el plan original si las cosas salían así, pero tras escuchar el llanto de Cousy, algo despertó en ella. Genuinamente quería protegerla en ese momento. No pensaba permitir que la volvieran a atrapar, al menos quería poner resistencia, aun si significaba ser descubierta por Twilight, así traicionando su confianza, la de ella y la de su madre, Candace. Aun si tenía que arriesgar o renunciar a sus vacaciones tan deseadas con su tía, acababa de hacer algo irremediable para ella y pensaba aceptar las consecuencias. «Flurry, muévete antes de que Twilight llegue y nos...». «No. Yo
Yo hice esto, es muy cruel y no era consciente de eso, pero ahora sí. Soy responsable y pienso aceptar cualquier consecuencia, pero no dejaré que ella pague por mi desobediencia. Al menos déjame tratar de defenderla. Dijo Flurry sin despegar la mirada de Discord. Pero tú te... No me importa, sabía los riesgos y aún así lo hice. Flurry solo bajó la mirada y se dio la vuelta y se sentó frente a Cozy para después con su casco limpiar gentilmente sus lágrimas y sonreír un poco. Después usó su cuerno para crear una especie de cuerda entre ella y Cozy. Es un hechizo que mi papá suele usar cuando arrestan a alguien. Me lo enseñó cuando era pequeña, N. No malentiendas, puedes moverte libremente en un rango de 2 metros de mí, pero si te alejas más, volverás a mí, S. Solo no quiero que vuelvas a irte volando. Sí, dijo con una leve sonrisa nerviosa. Por parte de Cozy, no hubo respuesta, solo una mirada de enojo y a la vez de juicio. Eso sí hirió un poco a Flurry, pero aún así quería seguir intentando tener una conversación con ella, lo que sea. Solo quería hablar y hacerle entender que tenía buenas intenciones. No intentes nada. Ambas sabemos cuál es mi destino, mejor deja que Discord me vuelva a hacer piedra. Dijo Cozy mientras la miraba. Yo. No lo haré, realmente lo siento por todo esto. Debí haber pensado mejor las cosas, pero no me rendiré sin tratar de compensártelo. Flurry y Heart. Dijo Twilight mientras se acercaba desde la entrada de aquel jardín. Su mirada era seria y recta como su postura, sus ojos estaban viéndola fijamente, al inicio únicamente a Flurry, pero una vez que estaba lo suficientemente cerca, miró a Cozy. Era obvio que miraba a Flurry con enojo, pero a Cozy. A ella la miraba con odio y quería hacerlo saber con su mirada Cozy Glow. Veo que cometí un error muy grave al dejar a mi sobrina sola, así tuvo la libertad para liberarte a ti. Me conforma saber que eres consciente de que no hay otro destino para ti, al menos eso escuche mientras venía. Twilight, entiende a la pequeña Flurry, él dijo Discord con una pequeña sonrisa de nervios, pero fue interrumpido por Twilight. No. Lo peor no sé si fue que la ayudaste a liberarla o el hecho de que lo lograron. No sé ni qué pensar. Tuvieron suerte de que no pasó a mayores. Discord, quiero que limpies todo el desastre que hiciste en la ciudad, de inmediato dijo Twilight con gran seriedad para después devolver su mirada a Flurry y Cozy. Pero tú, ella solo. Discord, ya escuchaste a Twilight, dijo una voz suave detrás de él. Era Fluttershy quien había sido traída por Twilight desde Ponyville. Esta tenía una mirada un poco triste, pero como siempre, solo se acercó con calma a Discord y con su casco le dio una leve palmada. Por favor. Sí. Suerte, Flurry. Dijo Discord viendo a esta última antes de chasquear los dedos, eliminando todo lo que había hecho para eliminar la seguridad del castillo. Tía, sé que esto se ve mal, pero realmente creo que podemos darle una AP. No, Flurry. No podemos. Creí que ya lo habíamos dejado muy en claro. ¿Acaso nada de lo que hizo importa para ti? Equestria estuvo a nada de sucumbir ante ellos tres y aún así tú quieres darle una oportunidad a una de las peores cosas que nos han pasado. Yo. No lo entiendo. ¿Qué hubieras hecho si por error liberabas a los otros dos? Pero, ¿qué hubiera hecho yo si algo malo te pasaba? Necesito encargarme de Cozy, tú ve a tu habitación. También debo pensar un poco las cosas. Más tarde hablaremos. Dijo Twilight para después liberar a Cozy del hechizo de Flurry, pero rápidamente la atrapó con otro hechizo que la atraparía dentro de un cristal. Cozy solo miró con enojo a Twilight desde el interior de aquel cristal para después ver cómo Flurry, con la mirada abajo, intentó decir una última palabra, pero rápidamente fue silenciada de nuevo por Twilight. Derrotada, Flurry se acercó a Cozy y solo volvió a bajar la mirada.
Lo siento mucho, Cozy, dijo con la voz quebrándose al borde del llanto. Buen trabajo, princesita, dijo Cozy con completa frialdad. Eso último hizo que las lágrimas finalmente salieran de los ojos de Flurry, pero no dijo nada, solo siguió las órdenes de su tía Twilight y se fue a su habitación. Fluttershy y Discord. Por favor vayan al Salón del Trono, iré por Rainbow Dash para avisarle que ya pude retirar a los Wonderbolts y también para que venga al castillo a hablar sobre esto. La decisión ya está tomada, pero aún así necesitamos discutirlo. Tras decir eso último, Twilight abrió sus alas y comenzó a volar hacia la ciudad, esto mientras dos guardias se posaban a los lados de la pequeña prisión de cristal de Cozy. Discord y Fluttershy no tuvieron más opción, solo se fueron a donde Twilight les dijo para esperarla ahí. Ya habían pasado algunas cuantas horas, pero Cozy seguía en el jardín, custodiada por ambos guardias, mientras que Rainbow Dash, Twilight, Fluttershy y Discord ya tenían rato hablando en el Salón del Trono sobre todo lo ocurrido. Mientras eso pasaba, Floriagirl estaba en su habitación completamente en silencio. Había estado llorando por un buen rato mientras pensaba en todo lo que había pasado. Realmente había metido la pata, no sabía qué pasaría ahora, pero sí sabía que no saldría libre de algo así, tal como ella lo había dicho, aceptaba la culpa y sus consecuencias, pero era imposible para ella no estar triste, quería poder incluso retroceder en el tiempo y evitar hacer todo lo que hizo ese día. Pero ya era tarde, las cosas ya estaban hechas, solo levantó la mirada y vio aquellos osos de peluche con los que ella y Twilight solían jugar antes. Mientras, en las puertas del castillo se presentaba un dragón morado de alas y escamas verdosas, su tamaño era formidable y era realmente musculoso, se trataba del consejero real de la princesa Twilight, Spike. Una vez en las puertas, los guardias lo dejaron pasar de inmediato para que éste fuese escoltado por uno de ellos al Salón del Trono, donde fue citado por Twilight. Vaya primer día para ti, Galus, dijo Spike al guardia que lo escoltaba, pues era el grifo que antes solía en la escuela de amistad de Twilight. Ni lo digas, creía que Discord ya era molesto en la escuela, pero hoy fue demasiado, había más de uno, estaban jugando a las escondidas conmigo, respondió Galus. Spike solo rió levemente y siguió caminando junto a él hasta que finalmente llegaron a la sala del trono. Una vez ahí ambos se despidieron para finalmente Spike abrir la puerta y entrar a la habitación. Ambas sabemos que debemos tomar la decisión de inmediato, aun después de que tú le metiste ideas en la cabeza a la pobre Flurry. ¿Quieres replantear la idea de hacer caso a la loca y estúpida idea de dejar a Cozy Glow libre? ¿Acaso estás demente?, dijo Rainbow a Discord, quien la miraba a brazos cruzados. Aunque admito que fue mi error, después de hablar con la pequeña, entendí que ella tenía una intención genuina de ayudar a la pequeña Cozy. Respondió Discord. No quita el hecho de que eso pudo salir terriblemente mal. Dijo Twilight, pudo haber liberado a Tyrek y Chrysalis también, entonces la situación pudo haber escalado de forma horrible. Imagina lo que Tyrek hubiera hecho con la magia de Floriagirl. Sí. Por eso estaba yo ahí, para cuidar a la pequeña. De hecho, antes de que llegaran, yo ya quería devolver a Cozy a su condena. Twilight solo suspiró para después mirar a Spike y acercarse a este para abrazarlo. Me alegro que estés aquí, perdón por traerte, pero necesito de mi consejero real y amigo en esta situación, dijo Twilight. No te preocupes, estoy aquí. Y creo saber qué pasó con lo que escuché y vi en el jardín. ¿De verdad Floriagirl liberó a Cozy Glow? Sí, aparte de que con ayuda de Discord pusieron Canterlot de cabeza. Dijo Rainbow. Cielos. ¿Y qué harán?, preguntó Spike. Es evidente, devolveremos a Cozy a su condena y después hablaré con Flurry, aunque aún no hacemos nada ya que Discord insiste en darle una oportunidad a ambas. No estamos seguras.
respondió Twilight mientras llevaba su mirada a Discord. Spike puede entenderlo, él se hizo amigo de un cambiante y gracias a eso Equestria tiene de aliado un poderoso reino de cambiantes. Dijo Discord. Spike asintió, aunque sabía que Tórax y los cambiantes eran pacíficos, también sabía que sí eran aliados importantes, así que tenía un punto, aparte Spike era consciente de otra cosa. Rápidamente miró a Fluttershy quien estaba callada, pero apoyando su casco en la mano de Discord. Rainbow no piensen que no estoy de su lado, pero la mayor prueba de que Cozy podría cambiar está junto a Fluttershy, es Discord. Antes de que ustedes lo vencieran era puramente malvado. Incluso miles de años atrás antes de ser vencido por Celestia y Luna, incluso desde antes de eso, era malo y véanlo ahora, ayudó a Flurry y Herriot porque genuinamente creyó en su idea, justo como Fluttershy creyó en él en el pasado y ahora es nuestro amigo. Dijo Spike mientras miraba a todos en el lugar, era consciente del peligro de Cozy, pero aún conociendo el tema solo con lo que había escuchado, sabía que Flurry y Discord podrían tener razón. Es verdad Twilight. Dijo Fluttershy. Pero en el pasado fue él quien trajo a los villanos de regreso, incluso antes de ellos, Rey Sombra casi se queda con el Imperio de Cristal y Canterlot. No dejemos que cometa el mismo error. Respondió Rainbow. Pero es verdad que se trata de Cozy sin magia y sin la confianza que le teníamos en el pasado. Es evidente que en caso de que intente algo actualmente, cualquiera podría detenerla con facilidad, digo. Cuando Fluttershy y yo llegamos al jardín, Flurry ya tenía sujeta a Cozy con un hechizo. Aparte la misma Flurry domina el hechizo de roca. No sé cómo no me detuve a pensar en eso, en solo un rato de mi ausencia ella aprendió ese hechizo tal vez. Tal vez Flurry sí pueda con Cozy. Siempre y cuando esté en extrema vigilancia. Al terminar de decir eso, Twilight se sonrió con Spike, rápidamente se volvió a abrazar con este para después mirar a Discord aún así lo que hicieron está mal obvio habrá castigos. Dejaré que Fluttershy se encargue de ti, yo iré con Flurry. Pero Twilight, dijo Rainbow completamente incrédula de que hace poco estaban del mismo lado y ahora ella también veía factible esa loca idea de darle una segunda oportunidad a Cozy vamos Fluttershy, tú debes creer que es una locura también. Desde el inicio yo estaba con Discord. Si lo piensas bien, pasamos por lo mismo con él. Y ahora es nuestro amigo dijo Fluttershy con un leve rubor aún así Twilight tiene razón. No irás a la convención el próximo mes. Spike estaba a punto de reclamar ello, pues esa convención ya había sido planeada por Big Mac, Discord y él, pero pensó que no era el momento adecuado, tal vez solo serían él y Big Mac esa vez. Twilight solo volvió a sonreír para después salir de ahí y dirigirse a la habitación de Flurry y Her con rapidez. ¿Crees que realmente la vuelvan roca de nuevo? Preguntó uno de los guardias que cuidaban a Cozy. Eso espero. ¿Para qué queremos basura como ella en Equestria? Respondió el otro. Cozy no dijo nada pese a poder escucharlos, daba igual, estaba segura de que no había salida y en un rato ya estaría convertida nuevamente en una estatua, solo giró su mirada hacia el castillo, hacia la ventana de la princesa Twilight. TCH pudranse todos. ¿Para qué queremos a alguien como ella aquí? Vámonos aquellas palabras sonaron como un lejano recuerdo de Cozy, esto solo la hizo bajar la mirada de nuevo. ¿Quién los necesita? Mientras tanto, Flurry seguía perdida en sus pensamientos y arrepentimiento, no podía siquiera pensar claro, no sabía qué le deparaba una vez que Twilight fuese a hablar con ella, pero aún así estaba decidida a aceptar cualquier decisión que fuese tomada y a aceptar de igual modo cualquiera que fuese su castigo, se mantuvo pensando en eso por un buen rato hasta que finalmente escuchó la puerta. Rápidamente se levantó y se acercó a esta, hubo un enorme silencio por un momento hasta que finalmente iluminó su cuerno para abrir la perilla,
Antes de eso se puso firme, trago saliva y después respiro profundo, incluso ya derrotada. Quería buscar una última vez el perdón para Cousy o al menos quería disculparse por todo. Fue así que finalmente abrió la puerta y vio a su tía Twilight al otro lado. Rápido volvió a respirar y abrió la boca. Estaba decidida a ser la primera en hablar y quería hacerlo de forma más madura posible. Tía. Y yo lo siento mucho, por favor perdóname, fui una idiota, no puedo creer que realmente fui tan idiota para desobedecerte, para traicionar tu confianza y mi palabra, realmente lo siento, pero no quiero que alguien ajeno pague por mis desastres, por favor piensa bien en ella, merece ser escuchada también, dijo rápidamente en llantos. Su voz se quebró y comenzó a llorar sin parar después de la segunda palabra salida de su boca, el llanto más la velocidad con la que dijo todo solo hicieron que Twilight entendiera solo la mitad. Flurry. Twilight abrazó a Flurry con sus alas para después limpiarle las lágrimas y esperar a que se tranquilizara y así finalmente poder hablarle. Por supuesto que te perdono, mi pequeña. Pero aún así debes saber que todo lo que hiciste hoy está mal. Aunque también admito mi terquedad ante la situación. Todo lo hiciste bajo una ideal honesta y de buen corazón. Claro que no fue la mejor de las formas, pero aún así, es de admirarse. Creo que debí detenerme a pensar por un momento que en el pasado yo también fui necia con mis ideas. Dijo Twilight mientras le sonreía. Entonces lo pensarás de nuevo. Ya lo he pensado. Le daré una sola oportunidad. Será la última y será bajo tu cuidado. Tú serás quien la ayude a caminar por un nuevo camino, uno bueno. Aunque ambas estarán bajo extrema vigilancia todo el verano. Tienes este mismo para hacerlo, no dudes en pedirme ayuda cada que lo necesites, después de todo. Lo que haces es algo que entra en mis ideales. En los ideales de Equestria y lo que protegemos. No será fácil, pero confío en que eres una princesa capaz de ello. Fue así que Twilight le dio un gentil beso en la frente para después separarse del abrazo y sonreír nuevamente. Flurry devolvió la sonrisa y asintió con sus ojos llenos de lágrimas, realmente estaba feliz de que haya aceptado su idea, pero aún así una vez más sollozó un poco para volver a hablar. Aún así. Perdón. Por todo. Debí haber buscado otra alternativa. Pero tenía miedo de que no aceptarás. Te veías completamente decidida a ni siquiera pensar en ello. Dijo Flurry. Lo estaba. Ni en 1.000.000 de años hubiera pensado en liberar a alguno de ellos. Pero debo admitir que Cousy sin acceso a magia y bajo un extremo cuidado. Es inofensiva, su mente es lo único peligroso y tú ayudarás que esa mente se pase al lado correcto sí. Ahora andando. Tenemos que darle la noticia a Cousy. Dijo Twilight para después comenzar a caminar. Rápidamente Flurry fue tras de ella y alcanzó su paso, ambas fueron hasta el jardín donde la noche ya comenzaba a hacerse ver poco a poco, se veía el atardecer desde ahí y era simplemente hermoso, parecía que el sol se ocultaba, victorioso, al menos así se sentía Flurry ese momento. Ah, sí. Por poco te salvas. Estarás castigada. Tal vez limpiar el castillo, hacer servicios comunitarios, ayudar en la biblioteca pública y ayudar en el asilo de Canterlot sirvan, ya pensaré bien en qué castigo será el mejor. Pero no será amable, dijo Twilight bajando rápidamente a Flurry de las nubes, aunque está realmente acepto eso sin problemas, seguía feliz por poder ayudar a Cozy Glow. En poco tiempo ambas ya estaban en el jardín, una vez que los guardias vieron llegar a Twilight y Flurry rápidamente hicieron una reverencia y se retiraron del lugar. Vaya. Princesita. ¿Terminaste de llorar? Evitemos sermones y por favor devuélvanme de una vez a mi condena. Es menor aburrido que estar en un cristal gigante. Es lo mismo, pero en el cristal sí puedo estirarme. Dijo Cousy viendo a ambas.
Cozy Glow. Tus crímenes contra Equestria son algo que no se puede perdonar de la noche a la mañana. Una criminal como tú merece ser encerrada en una prisión de roca como fue tu caso o en el Tártaro. De hecho, ambas condenas fueron dadas a tu persona en su momento. Pero aún así, hemos reflexionado un momento y decidimos que es prudente que se te otorgue una segunda oportunidad. Claro que esta será la última. Serás puesta bajo el cuidado de mi sobrina. Ambas serán puestas bajo vigilancia y no podrán separarse la una de la otra más de lo necesario. Si para final del verano no has mostrado mejoría, me temo que no podremos hacer nada más por ti. Dijo Twilight con completa seriedad mientras veía fijamente a Cozy, quien escuchó atentamente. Una vez que Twilight terminó de hablar, Cozy miró sorprendida a Flurry. No sabía qué le impactaba más, el hecho de que Twilight le estaba dando otra oportunidad o el hecho de que sería la protegida de una princesa novata. Cualquier cosa, muy en el fondo, Cozy sintió alivio por no volver a su condena. No dijo nada, solo asintió. Bien. Tras eso Twilight deshizo la prisión de Cozy y rápidamente usó un hechizo en ambas similar al que Flurry había usado en Cozy. Podrás andar libre. Siempre y cuando Flurry esté contigo. En caso de un arrebato o de alejarte mucho, este hechizo hará que ambas se vuelvan a unir de inmediato. Disfruta tu nueva chance Cozy Glow. ¿Por qué será la última? Cozy miró con seriedad a ambas, pero sobre todo a Flurry, quien sonreía con algo de nerviosismo. Finalmente volvió a asentir para después devolver su mirada únicamente a Twilight. No tengo realmente otra opción. ¿Oh sí? Obvio que no, dijo Cozy para después suspirar y estirar el casco a Flurry. Y supongo que mi redención está en tus cascos. Flurry correspondió y también le dio un casco para después asentir. Tranquila. Daremos lo mejor, sí, respondió Florrie-Gert. Cozy asintió, aunque estaba aliviada y hasta feliz por la decisión. En parte se seguía sintiendo presa. Incluso molestar era obvio que su molestia por todo no se había ido, aún quería vengarse, pero no tenía oportunidad. No había más opción que aceptar los términos de ambas princesas, pero aún así, su mentalidad no había cambiado. Se preguntaba si realmente una princesa como Florrie-Gert la haría cambiar esa mentalidad. Estaba convencida de que no sería así.